Casi 30 años de hermandad. Todo deshecho por el orgullo una noche, frente a un plato de frijoles fríos. Mauricio sentía el sol de la mañana pegar en la espalda, cálido pero sin consuelo. El olor a plumas mojadas y tierra removida era su perfume diario. A sus 35 años, llevaba el cuerpo curtido por el trabajo del corral y el alma más arrugada que sus viejos guantes de cuero. Dejó caer un puñado de maíz amarillo en la tierra, y las gallinas de plumaje cobrizo, esas Leghorn, que le daban los mejores huevos, se arremolinaron a sus pies con un cacareo impaciente. Su mirada, sin embargo, no estaba en el alimento que ofrecía, sino perdida en el horizonte, donde la carretera serpenteaba hacia el pueblo. Hacía tiempo que los días se le hacían largos, arrastrando una quietud que era casi un silencio ensordecedor, desde que la voz de Leandro no resonaba más en estos corrales. La ausencia de su amigo, más que un vacío, era un peso constante, una roca apretando justo en la boca del estómago. Levantó una gallina ponedora con delicadeza, revisando sus patas, el brillo de sus ojos. Pensó en su madre, en los 7 años que pasó cuidándola, día y noche, cuando la enfermedad la atrapó sin piedad. Los vecinos, la familia, se diluyeron. Se quedaron Mauricio y su madre, envueltos en el olor a medicinas, a sopas recalentadas, a la preocupación que no daba tregua. Leandro fue de los pocos que aguantaron, los primeros meses, los primeros años. Pero luego, cuando Mauricio ya no tuvo paciencia para nada que no fuera su madre, cuando su orgullo se hizo una coraza infranqueable, algo se rompió. No necesito a nadie, había espetado una tarde, el cansancio y la amargura mezclados en cada palabra, empujando a Leandro lejos. Y él se fue, sin mirar atrás. Mauricio había dicho la verdad a medias. Sí necesitaba a alguien, pero era incapaz de pedir ayuda, de admitir su vulnerabilidad. Ahora, con su madre en paz desde hacía 2 años, el eco de esas palabras lo perseguía, más amargo que la hiel. Un pitido insistente lo sacó de sus pensamientos. Sacó el teléfono del bolsillo de su pantalón de trabajo. La pantalla brillaba con un mensaje. Tu pedido numeral 54321 ha sido cancelado por el cliente. Otra entrega de huevos frescos que no se realizaría. Suspiró. Los pedidos por la aplicación de entrega eran una ayuda, pero también una fuente de frustración. Volvió a guardarlo. No era la pérdida del dinero lo que le dolía, era la soledad de cada cancelación, el recordatorio de la fragilidad de todo lo que construía. Su hermana menor, Valeria, apareció por la puerta del corral, arrastrando un pequeño balde con cáscaras de verdura. Se nos acaba el balanceado, Mau, dijo, su voz juvenil una nota de color en el gris de la mañana. Para los pollitos nuevos. Mauricio asintió, su mirada fija en el pequeño grupo de pollitos que picoteaban nerviosos, ajenos al peso que cargaba el hombre que los alimentaba. Mauricio sintió el sabor de la tierra en la boca, una mezcla de polvo y recuerdos agrios. Las mañanas en el criadero eran un ritual que seguía al pie de la letra, pero cada paso era mecánico, desprovisto de la alegría que antes le daban las aves. Su granja, antes un sueño compartido con Leandro, ahora era un templo silencioso a su propio esfuerzo y a su propia testarudez. Recordaba a Leandro, con sus chistes fáciles y su risa ruidosa que llenaba cada rincón del corral. Él le había ayudado a levantar los primeros gallineros, a entender el ciclo de las gallinas ponedoras, a negociar la venta en el mercado. Pero esos recuerdos ahora venían con una punzada, un reproche mudo, por la forma en que había dejado que el orgullo lo cegara. ¿Y estas que tienen, don Mauricio? La voz infantil de un niño lo sorprendió. Era Lucho, el hijo de la vecina, un mocoso de apenas 7 años que siempre andaba curioseando. Apuntaba con un dedo sucio a las gallinas de plumaje negro, las Rhode Island Reds, que escarbaban con ahínco. Mauricio forzó una sonrisa. Son las que dan los huevos marrones, mi buen Lucho. Tienen su carácter, pero son buenas ponedoras. Lucho ladeó la cabeza, sus ojos grandes y curiosos examinando a las aves. Mi mamá dice que la tía Rosa es igual. Que tiene un carácter fuerte, pero que es buena para los tamales. Mauricio se quedó en silencio, sintiendo una extraña resonancia en las palabras del niño. La tía Rosa era conocida en el pueblo por su genio. Pero nadie discutía la calidad de sus tamales. Lucho,
Ajeno al torbellino interno de Mauricio, corrió tras un gorrión que había osado posarse cerca de la comida de las gallinas. La imagen de Lucho, tan pequeño y tan libre, contrastaba con la jaula invisible que Mauricio sentía sobre él. La amistad con Leandro no había sido solo un pasatiempo, era el cimiento de su vida, su punto de apoyo. Durante los años de la enfermedad de su madre, se había vuelto un volcán de emociones contenidas, una olla a presión sin válvula de escape. Cualquier intento de ayuda o de consejo por parte de Leandro era interpretado como una intromisión, una crítica a su capacidad de cuidar solo a su madre. Había creído que al hacerlo todo solo, sin pedir nada, demostraba su amor. Pero lo que realmente había demostrado era su incapacidad para aceptar la mano extendida. El resultado fue una soledad autoimpuesta, un camino solitario, que si bien le había permitido cumplir con su deber filial, le había robado la compañía de su hermano de la vida. La tristeza era una humedad constante en su rancho, un moho en el corazón que el sol de la mañana no podía disipar. Y el peso más grande no era el trabajo, sino el lamento silencioso de lo que pudo haber sido y ya no era. El sol, que había calentado el lomo de Mauricio por la mañana, ahora se inclinaba, tiñendo el corral de anaranjado. Otro día se escurría como arena entre los dedos. Había intentado llenar cada minuto con trabajo, reparar una cerca que se tambaleaba, reorganizar los sacos de alimento, incluso dar un lavado a presión al tractor, que lo necesitaba hacía semanas. Pero la agitación física no lograba silenciar el murmullo constante en su cabeza. La soledad no era un estado, era una compañía, una sombra pegada a sus talones que se hacía más densa con la tarde. Se sentó en un viejo taburete de madera, observando a las gallinas picotear los últimos granos antes de resguardarse. La vista no lo consolaba. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de la aplicación. Esta vez, era una notificación de que un nuevo cliente, a varias horas de distancia, había hecho un pedido grande. Un suspiro. Más trabajo, más carretera, más tiempo solo. Se suponía que esto era bueno, pero cada nuevo encargo lo ataba más a esa rutina solitaria. Pensó en cómo, con Leandro, los viajes al mercado eran una aventura, una excusa para parar en alguna fonda de carretera a comer algo, para reírse de las anécdotas de la semana. Ahora, solo eran kilómetros silenciosos. Valeria entró al corral, esta vez con una canasta de huevos recién recolectados. «Mau, ¿vas a ir a la feria el sábado?», preguntó, sin levantar la vista de los huevos. Dijeron que va a haber música. Don Ramón va a tocar su acordeón. Mauricio gruñó, sin mirarla. «No tengo tiempo para eso, Valeria. Y menos ahora, con tanto pedido». Valeria lo miró por un instante, con una expresión que Mauricio no supo descifrar. «Antes no decías eso. Antes te gustaba la música. Te gustaba ver gente», dijo en voz baja, casi para sí misma. Luego, como si se arrepintiera, añadió con un tono más práctico. «Hay que ponerle un desparasitante a las gallinas nuevas, Mau. Se les ve un poco raras». Mauricio solo asintió, su mirada fija en el horizonte rojizo. No quería hablar de antes. Antes era una puerta que había cerrado con llave, y la llave la había tirado lejos. A veces uno cree que defenderse es construir muros. Y olvida que los muros atrapan más que protegen. Se levantó, ignorando el pinchazo de las palabras de Valeria. «Sí, luego veo lo del desparasitante», respondió secamente, y se alejó hacia el granero, donde la oscuridad ya empezaba a ganarle al día. La noche trajo consigo una lluvia repentina, de esas que llegan sin avisar, fuertes y con viento. Mauricio había terminado de asegurar las puertas de los gallineros, y se refugiaba bajo el techo de lámina del pequeño almacén. El olor a tierra mojada subía potente, mezclándose con el dulzón aroma del heno y el inconfundible olor a gallinero que lo envolvía todo. Mientras esperaba que amainara, un sonido se filtró entre el chapoteo de la lluvia, la vieja radio de don Pascual, el vecino, que siempre estaba encendida. Era una ranchera antigua, una de esas que hablaban de amores perdidos y regresos imposibles, con una voz rasposa que vibraba en el aire húmedo. Y entonces, el golpe. No físico, sino en el alma.
La combinación de ese olor a tierra mojada con esa melodía tan particular, le llevó de vuelta a un mediodía hace más de 7 años. Estaban Leandro y él, bajo una lluvia similar, construyendo el primer gallinero. Se habían reído, empapados, mientras Leandro le decía: Mauricio, este gallinero va a ser el más fuerte de todo el pueblo, porque lo construimos con ganas. Y luego, cuando su madre enfermó, y él se hundió, Leandro había vuelto, no con palabras, sino con un balde de pintura para el gallinero recién ampliado. No tienes que hacer todo solo, hermano, le había dicho, con esa paciencia de árbol viejo. Deja que te ayude con esto. No es pedir, es compartir la carga. Y Mauricio, ciego de orgullo y agotamiento, había espetado: no necesito caridad. Puedo solo. Había visto la expresión en el rostro de Leandro, una mezcla de dolor y una desilusión tan profunda, que nunca más volvió a ser la misma. Leandro no se fue por orgullo, se fue por el desprecio disfrazado de fortaleza de Mauricio. Fue su propia vulnerabilidad, su miedo a pedir, lo que lo había convertido en una fortaleza inexpugnable. El pasado no se olvida. Solo espera el momento justo, el olor preciso o la canción exacta, para volver a mostrarnos lo que guardamos. Mauricio sintió un escalofrío que no era del frío. La canción seguía, ahora un poco más tenue, y el olor a tierra mojada era una manta que lo envolvía. No fue una revelación grandiosa, sino una verdad simple, que siempre había estado ahí, escondida bajo capas de enojo y justificaciones. No era que Leandro no hubiera insistido lo suficiente, era que él mismo había levantado un muro tan alto que nadie podía escalarlo. La fuerza que creyó tener, la independencia que tanto defendió, en realidad, había sido su mayor debilidad, una jaula que construyó para sí mismo. Era una trampa. Ahora, en el silencio de la lluvia que cesaba y la melodía lejana, la imagen de la mano extendida de Leandro no era una ofensa, sino un regalo que él, estúpido, había tirado al barro. No era tarde para entenderlo, pero, ¿era tarde para hacer algo al respecto? Miró hacia la carretera, que ahora brillaba por la lluvia reciente, serpenteando hacia el pueblo. La lluvia cesó tan abruptamente como había llegado, dejando un fresco aroma a tierra mojada que, por primera vez en años, no trajo solo amargura. Mauricio se quedó un largo rato, viendo cómo la luz de la luna, ahora victoriosa sobre las nubes, dibujaba senderos plateados en la carretera mojada. La imagen de la mano de Leandro ofreciendo ayuda no era ya un reproche, sino una invitación. Y la voz de Valeria, preguntando por el desparasitante de las gallinas, no era una interrupción, sino una alerta. Había estado tan absorto en su propio dolor que había desatendido lo que tenía justo delante. Al día siguiente, el sol apenas asomaba cuando Mauricio ya estaba en el gallinero, pero esta vez, con una prisa diferente. No era la prisa del deber mecánico, sino la prisa de quien empieza a ver con otros ojos. Buscó a Valeria, la encontró dando de comer a los pollitos. Valeria, le dijo, con una voz que ella no reconocía del todo, tenía razón con el desparasitante. Vamos a comprarlo hoy mismo. ¿Y el balanceado? ¿Hay forma de ver con don Joaquín si nos puede fiar para esta semana? Necesitamos un respiro. Valeria lo miró, sorprendida por la franqueza, y asintió lentamente. Era un pequeño paso, una fisura en el muro, pero era un inicio. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos. Mauricio intentó llamar a Leandro, pero la línea le daba ocupado, o simplemente no contestaba. La frustración amenazaba con devorarlo de nuevo. Viejo estúpido, se decía, siempre lo arruinas todo. Pero luego, recordaba el escalofrío de la noche lluviosa, el dolor que lo había consumido durante tanto tiempo, y se forzaba a seguir. No podía volver a ese pozo. Empezó por cosas más pequeñas. Por las mañanas, en vez de hundirse en sus pensamientos mientras las gallinas comían, se detenía a observar a Lucho, quien siempre andaba por ahí. Un día, Lucho encontró un huevo inusualmente grande, y en lugar de guardarlo para sí, corrió a mostrárselo a Mauricio. «Mira, don Mauricio, es el huevo más grande que he visto». Mauricio, en lugar de un gruñido, sonrió y le palmeó el hombro. «Ese es un buen huevo, campeón. Seguro fue la gallina más fuerte». Lucho se fue orgulloso.
Esa pequeña interacción, ese reconocimiento de la alegría de otro, fue un bálsamo para Mauricio. Se enfocó en el rancho con una energía renovada, pero esta vez, no solo con las manos, sino también con la mente abierta. Habló más con Valeria, no solo de problemas, sino de planes para el futuro de la granja. Juntos, idearon un nuevo sistema para los pedidos, uno que incluía una ruta semanal fija en lugar de depender únicamente de la aplicación, lo que reducía los viajes y el estrés. Mauricio empezó a visitar a los pequeños comercios del pueblo, charlando con los dueños, ofreciendo sus huevos directamente, sin intermediarios. Al principio, era incómodo. Su voz sonaba oxidada, sus palabras torpes. Pero poco a poco, los vecinos, que siempre lo habían visto como el hombre taciturno del rancho, empezaron a responder. Una mañana, mientras estaba en la plaza del pueblo entregando huevos en la panadería, vio a Lucho con su abuela. Lucho, al verlo, agitó la mano con una sonrisa. Mauricio le devolvió el saludo, algo que no habría hecho hace unas semanas. Mientras cargaba las cajas, pasó por la tienda de don Pascual. La radio seguía encendida, pero esta vez, no era una ranchera triste, sino un vallenato alegre que invitaba al baile. Don Pascual, desde la sombra de su portal, lo observó. No dijo nada, pero sus ojos, sagaces y llenos de años, notaron el paso más ligero de Mauricio, la forma en que ahora miraba a la gente del pueblo, no con desconfianza, sino con una curiosidad incipiente. Don Pascual, el mismo que mantenía su radio encendida, el mismo que era una especie de barómetro del pueblo, solo asintió con una leve sonrisa casi imperceptible. Era una señal silenciosa. El hombre había encontrado un nuevo ritmo. La verdadera prueba llegó cuando, después de varias semanas de intentar, Leandro finalmente le respondió un mensaje. Mañana por la tarde, en el café de siempre. Tengo media hora. El corazón de Mauricio dio un vuelco. La noche antes, apenas durmió. Pensó en huir, en justificar su ausencia. El miedo al rechazo, a la confrontación, era un nudo en el estómago. Pero recordó a Valeria, a Lucho, a don Pascual, a las pequeñas sonrisas que había recibido y dado. Eran puentes, pequeños pero firmes, que lo impulsaban. Al día siguiente, llegó al café. Leandro ya estaba sentado, con un café humeante y una mirada en su rostro que Mauricio no pudo descifrar. Era la misma mirada de hacía 7 años, una mezcla de dolor y resignación. Mauricio se sentó frente a él. El silencio se alargó, pesado. Leandro, comenzó Mauricio, su voz ronca, vengo a disculparme, por todo. Fui un imbécil. Las palabras, sencillas y honestas, rompieron el hielo. No hubo abrazos efusivos, ni lágrimas. Solo un largo y agotador diálogo donde Mauricio por primera vez, se abrió, confesó su miedo, su orgullo, su incapacidad de pedir ayuda. Leandro escuchó, sin interrupciones, sin juicios. Al final, Leandro solo asintió. Teníamos un gran sueño, Mauricio, dijo, su voz tranquila. No sé si se puede recuperar lo perdido, pero se puede empezar de nuevo. Pero no solo. La frase, que antes habría provocado una explosión de ira, ahora resonó como la música más dulce. Mauricio había abierto la puerta. Había saldado no una deuda de dinero, sino la deuda más grande, la de su corazón. La vida en el rancho no se volvió perfecta de un día para otro. Los problemas económicos seguían ahí, las gallinas seguían cacareando, el trabajo era arduo. Pero la soledad, esa sombra densa que lo había acompañado, se disipaba con cada palabra compartida, con cada ayuda aceptada, con cada mano extendida. El rancho, antes un refugio para su orgullo herido, se estaba convirtiendo en un hogar. Habían surgido nuevas oportunidades, no solo para vender huevos, sino para compartir el conocimiento, para colaborar con otros pequeños productores del pueblo. La cuenta del banco no había explotado con millones, pero el flujo era más constante, y la carga, ahora compartida, se sentía mucho más ligera. La más grande de las riquezas, había aprendido Mauricio, no era el dinero, sino el entramado de afectos, la red de manos que se entrelazan para sostenerse. La vida nos enseña que a veces, lo que más creemos necesitar para protegernos, es precisamente lo que nos aísla. Mauricio, con su fortaleza construida de orgullo y silencio, había levantado un muro tan alto,
que no solo impedía la entrada de los demás, sino que también lo encerraba a él mismo. Creía que al hacerlo todo solo demostraba su valor, su capacidad, pero en realidad, solo demostraba su miedo a la vulnerabilidad, su incapacidad de aceptar que la verdadera fuerza reside en la conexión, en la mano extendida que se ofrece y se recibe. Es una lección que no llega en los momentos de calma, sino cuando el viento sopla fuerte, cuando la lluvia azota, y solo el eco de una vieja canción, o el olor de la tierra mojada, nos devuelve a aquello que realmente importa. La riqueza de una vida no se mide en el oro que acumulamos, sino en los puentes que construimos y en las manos que nos soltamos. Si ya sentiste que el orgullo te estaba construyendo una jaula, impidiéndote ver las manos extendidas a tu alrededor, o si alguna vez pensaste que podías con todo, y luego descubriste que la verdadera fuerza estaba en compartir la carga, responde aquí abajo cómo fue dar ese primer paso. Y si la historia de Mauricio te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para que más personas encuentren este mensaje sobre el valor de los puentes que se construyen en el alma.